Buenas, hoy les voy a explicar un poco de lo que es una base de datos y algunas de sus herramientas y características. Un agradecimiento especial a mi profesor Amadi Suárez, que me motivó a hacer esta presentación. Bueno, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Esa es una descripción básica. Entonces, ¿cómo podemos crear una base de datos en MySQL? Aquí podemos ver los códigos, create, database y el nombre de una base de datos. En este caso podría ser alumno. Aquí sería crear una tabla, podemos ponerle alumnos o cualquier nombre en específico, cualquier nombre que uno quiera. Aquí tenemos el nombre del campo, el formato varchar y la cantidad de datos que puede aceptar. También tenemos otro aquí, sería edad y el tipo entero. Y ya este código insertar a, esto es para insertar datos, valores a los campos ya creados. En este caso nombre, un varchar, o sea que será letras, sería José, edad, que sería entero, números, 22. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos más usados? Tenemos los tipos numéricos, los enteros o los integers, los tipos de datos por fecha o formato fecha. Ahí tenemos el date y los diferentes tipos de forma de string, o sea, el texto, el char y el varchar. Aquí tenemos unas pequeñas definiciones. Entonces, ¿cómo usar el comando select? ¿Y qué es el comando select? El comando select nos facilita a la hora de llamar una base de datos, de una información específica de una base de datos. Como pueden ver aquí, tenemos diferentes tipos de forma de cómo usarlo. Select from, en este caso sería la tabla usuario. Con este se podría elegir eh, todas las columnas creadas en esa tabla. Ahora si elegimos select el nombre, o sea, este sería un campo de la tabla usuarios. Con este se elegirían todos los datos en el campo nombre. O podemos hacer una combinación de varios campos. Seleccionar nombre, coma, apellidos, serían los campos de la tabla usuario. Aquí tenemos otras formas también, ya esa sería para coger de varios campos de varias tablas. Ya aquí sería una selección condicional, esta última. Seleccioname el nombre de la tabla usuario cuando esa sería la condición where, donde edad sea igual a 30. Entonces tenemos también las multitablas. Las multitablas, aquí podemos ver que son llamadas así porque están basadas en más una tabla, multitabla. Estas sirven para unir dos tablas de una misma columna. Por ejemplo, si tenemos aquí, como podemos ver, se unirían ID y FAB en una sola. Aquí tenemos todos los registros creados. ¿Qué son vistas? Podemos referirnos a estas vistas como tablas virtuales. Sería cuando uno ejecuta un programa, por ejemplo, y uno ya lo está corriendo, esa sería la vista del programa. Esos son. Entonces, ¿cómo crearlas? Aquí vemos el código, create view, vistas, de los datos de personas como
Seleccionar nombre, apellido, teléfono de la tabla de usuarios donde edad sea mayor a 18. Si nos damos cuenta, se ha creado una vista, ¿cierto? Entonces, al hacer esta condición, uno puede seleccionar la tabla. Aquí uno vería el contenido. Ese sería el contenido general. Entonces, como él puso la condición de que la vista tiene que ser mayor a 18, el resultado de todos estos sería los que tengan la edad mayor de 18. En ese caso solo serían María y Carlos, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué son triggers o disparadores? Estos son unos objetos de la base de datos que están asociados a las tablas. Esto se activa cuando ocurre un evento particular para la tabla. Se puede ejecutar cuando se ejecuta una de las siguientes sentencias, ya sean insertar, subir o eliminar. Se puede invocar antes o después del evento, o sea, de la programación que uno le, la condición que uno le modifique, le programe. Entonces, ¿cómo crearíamos un disparador, un trigger? Tendríamos que crear una tabla. Entonces, aquí definiríamos el trigger. Pondríamos el delimiter. Esto es para diferenciar la condición de un ejecutor del resto de la programación. Entonces diríamos crear trigger antes de insertar en el campo personas, siempre y cuando esta tenga un valor menor a 0. Entonces pondríamos una novedad igual a 0. Entonces, en este caso, si tenemos una edad menor a 0, no se visualizaría. Por ejemplo, si uno pusiera en su registro un nombre cualquiera y uno por accidente pusiera el número el signo de menos y el número, el disparador reconocería eso y no te lo reconocería, y tú verías que te faltarían datos. Así tú te darías cuenta del error. Entonces, ¿qué son consultas anidadas? Una subconsulta anidada no es más que una consulta dentro de otra. Por ejemplo, seleccioname el nombre y edad de la tabla jugadores cuando el número de equipo y seleccioname el nombre, ya esto que está dentro del paréntesis tendría la consulta anidada. Y eso sería una consulta dentro de otra. Entonces también seleccionamos el nombre de equipos cuando sea igual a 2. Cuando título sea igual a 2, perdón. Aquí podemos ver un concepto rápido de lo que es este código. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Un procedimiento almacenado, o también conocido como SOAP-REDUCER, es un conjunto de instrucciones en lenguaje SQL que realiza una tarea determinada. Por ejemplo, podríamos crear un procedimiento para sumar dos números. Un ejemplo, crear procedimiento de un nombre. Aquí crearíamos el parámetro comenzar. Aquí entre comenzar y finalizar es donde se seguirían las instrucciones para el parámetro del procedimiento. Aquí tenemos un parámetro, un procedimiento ya formulado. Entonces, crear procedimiento, contar productos en código varchar, siempre y cuando sea el código varchar igual a 5.
sea, formato de 5. Entonces, aquí decimos, comienza a seleccionar del campo, no, perdón, cuéntame del campo producto de la tabla productos, siempre y cuando C principal sea igual a código. ¿Qué es el modelo entidad-relación? En esencia, el modelo entidad-relación consiste en buscar que describa los objetos que intervienen en el problema y las relaciones entre sí. Todo eso se plasma en una gráfica que tiene por objeto, por una parte, ayudar al programador durante la codificación y por otra al usuario a comprender el programa. Entonces, ¿qué es una función en SQL? Una función es más que una rutina creada para tomar parámetros, procesarlos y retornar una salida. Así como pudieron ver aquí, se diferencia, es casi lo mismo que un procedimiento, pero se diferencia de un parámetro, perdón, pero se diferencia de que en este se tiene que retornar un valor de algún tipo definido. Entonces, esos pueden ser en contexto de una sentencia SQL o también se puede retornar un valor individual o un conjunto de registros. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo de limiter para señalar que vamos a comenzar un procedimiento. Entonces decimos crear función, prioridad, exigir una nueva prioridad del cliente, de la prioridad del cliente. Entonces sería en formato varchar. Los tipos de la cantidad de datos que vas a recibir máximo serán 5. Entonces retornamos varchar igual 20. Entonces comenzamos diciendo, en caso de que la clase de prioridad sea cuando la clase de prioridad cuando la prioridad del cliente sea igual a, entonces devuélveme un valor que diga alto. Cuando la prioridad del cliente sea m, retórname un valor que sea medio. Si es b, que me retorne un valor que sea bajo. Si no, retórname un valor ninguno. Ahí se termina ya la condición y cerramos el procedimiento. Esto es importante. Uno no puede confundir returns con return. La primera es para indicar un tipo de dato de retorno de la función y la segunda es para retornar el valor en el cuerpo de la función. Entonces ya con esto sería todo. Espero que hayan comprendido algo, que les haya sido de ayuda. Gracias por ver el video.